Hay preguntas que no se hacen con palabras, pero que el universo escucha igual. Preguntas que salen del cuerpo, del silencio entre los pensamientos, del suspiro que acompaña una factura o de la inquietud que te visita cada vez que sueñas con una vida distinta. ¿Y si lo que estás pidiendo no es lo que estás emitiendo? ¿Y si el universo no te responde con lo que deseas, sino con lo que vibras sin darte cuenta? Bruce Lipton explica que el cuerpo humano responde a programas grabados mucho antes de que aprendiéramos a expresarnos con claridad. Creencias heredadas, emociones atrapadas, percepciones que repetimos sin cuestionar. Si esas creencias dicen que no eres merecedor, que el dinero es difícil o que desear prosperar es egoísta, entonces tu biología se cierra. Tus células se protegen. Tu energía se contrae. Y aunque tus labios digan quiero abundancia, tu campo está diciendo no puedo recibir. Joe Vitale lo traduce de otra forma. Pedir sin limpiar los bloqueos internos es como enviar una carta sin dirección. Tus intenciones flotan en el aire, pero no encuentran tierra donde aterrizar. Porque el universo no reacciona al ruido, reacciona a la frecuencia. Y esa frecuencia no se genera desde la mente, sino desde el estado emocional que habitas cuando nadie te ve. La abundancia, entonces, no llega por la intensidad del deseo, llega por la coherencia. Llega cuando lo que piensas, sientes y haces comienzan a caminar juntos, como una sola vibración. Cuando dejas de rogar y comienzas a permitir. Cuando dejas de esperar algo externo y te conviertes en ese algo interno que ya se siente digno de recibir. La pregunta inicial no es cómo pedir más fuerte, sino cómo dejar de bloquear lo que ya está disponible. ¿Estás pidiendo abundancia o estás vibrando carencia desde tus pensamientos automáticos? Porque tal vez, solo tal vez, el universo ya dijo que sí, solo que tú aún no has bajado la guardia suficiente para escucharlo. A veces lo que llamamos oración no es más que un eco del miedo, un grito sutil pero constante que no nace de la fe, sino de la urgencia. Pedimos al universo como quien implora ayuda, como quien suplica que algo cambie allá afuera sin haber cambiado nada por dentro. Pero cuando pides desde la necesidad, desde el vacío, desde el no tengo, el universo no escucha tu deseo, escucha tu escasez. Bruce Lipton nos recuerda que el cuerpo humano no distingue entre una amenaza real y una percibida. Si estás pidiendo abundancia con el corazón en modo supervivencia, si tus células están tensas, si tu respiración es corta, si tu estómago se cierra al hablar de dinero, entonces tu biología emite un mensaje contradictorio. Un mensaje que dice, no estoy seguro, no me siento preparado, no es seguro recibir. Y ante eso, el campo se repliega. Pedir dinero desde el miedo es como intentar llenar un vaso roto. No importa cuánta abundancia quieras atraer, si tu recipiente está agrietado por dentro, todo lo que entre se escapa, porque el universo no te da lo que deseas, te da lo que puedes sostener. Y no se trata de mérito, se trata de vibración. Por eso, antes de pedir, detente. Respira. Regresa al cuerpo. Busca un recuerdo aunque sea pequeño en el que te hayas sentido en plenitud, tal vez una risa, una caricia, una tarde sin preocupaciones. Y desde ahí, pide. Desde esa expansión, desde esa verdad emocional que no necesita gritar para ser escuchada. Porque el universo, igual que la vida, no responde al volumen, responde a la coherencia. Y cuando lo que deseas se alinea con lo que emites, pedir deja de ser una súplica y se convierte en una declaración silenciosa de apertura. No es lo que deseas lo que se manifiesta, es lo que crees, en silencio, cuando nadie te observa. Aquello que piensas en los momentos de pausa, cuando se apagan las palabras y solo queda tu vibración desnuda ante el universo. Y es ahí, en ese espacio íntimo, donde vive tu relación más verdadera con el dinero. Muchos repiten afirmaciones de abundancia, pero llevan dentro creencias que sabotean cada intento de prosperar. Frases heredadas como, el dinero es sucio, los ricos no tienen alma, no merezco tanto, la espiritualidad y el dinero no combinan. Creencias que no suenan en voz alta, pero que resuenan en el cuerpo, en la culpa al recibir, en el miedo al cobrar, en la ansiedad de perder lo que apenas se consigue. Bruce Lipton nos muestra que estas creencias no son solo ideas flotantes, son circuitos neuronales, son rutas grabadas en la infancia, son verdades aprendidas sin consentimiento.
pero también afirma que todo circuito puede reescribirse, que la mente no es un destino fijo, sino un terreno fértil para nuevas posibilidades. Y eso comienza con observar, con traer a la luz lo que ha estado oculto. ¿Qué piensas realmente del dinero? ¿Qué sientes cuando llega? ¿Qué historia cuentas sobre él cuando estás a solas? Una vez que lo ves, puedes transformarlo, no con frases vacías, sino con afirmaciones sentidas, con palabras que no intentan convencer al universo, sino recordarte quién eres, con frases que vibran en el cuerpo, no solo en la boca, porque el universo no está midiendo tu discurso, está sintiendo tu frecuencia. Y tu frecuencia nace de la historia que has decidido sostener como verdad. Puedes repetir cada día, yo soy abundante. Puedes llenar libretas con frases positivas, puedes visualizar tu cuenta bancaria rebosando. Pero, si en el fondo, al pagar una factura sientes miedo, si al invertir en ti mismo te invade la culpa, si al pensar en dinero tu cuerpo se tensa, entonces no estás pidiendo abundancia, estás emitiendo carencia. Joe Vitale lo dice con claridad. La ley de atracción no responde a lo que dices, sino a lo que emites. Y lo que emites no se mide en palabras, se mide en coherencia. Coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Coherencia entre lo que afirmas y lo que tu campo energético realmente transmite. Cuando hay incoherencia, la señal se pierde, como una emisora que transmite en una frecuencia, pero cuyo receptor está sintonizado en otra. El universo no puede entregarte lo que pides si lo estás rechazando vibracionalmente al mismo tiempo. Un hombre repetía cada mañana, yo soy rico, pero cada vez que compraba algo sentía culpa. Su emoción no acompañaba su afirmación, y esa culpa silenciosa cancelaba cada palabra, porque la emoción es el lenguaje que el universo entiende. La coherencia no es perfección, es verdad emocional. Es animarte a sentir paz al recibir, gratitud al dar, confianza al circular el dinero como energía viva y no como algo que te define o te limita. El camino hacia la abundancia no empieza por la mente, empieza por el cuerpo, por cómo respiras cuando hablas de dinero, por cómo se comporta tu corazón al imaginarte próspero, por la calma que logras sostener mientras el dinero aún no llega. Cuando esa calma se instala, sin forzar, sin pretender, algo se abre, y el universo, que estaba esperando una señal clara, finalmente recibe tu permiso para entregarte lo que siempre estuvo disponible. A veces crees que estás listo para recibir. Crees que has pedido con claridad, que has hecho las afirmaciones, que tu intención es sincera, pero no entiendes por qué la abundancia sigue sin llegar. Y es entonces cuando es necesario bajar del pensamiento al cuerpo, porque el cuerpo nunca miente. El cuerpo guarda memorias, tensiones, rechazos que no han sido dichos, pero que siguen activos como una vibración sutil que impide el flujo. Bruce Lipton explica que cuando el sistema nervioso está en modo lucha o huida, el cuerpo no puede abrirse a recibir. No importa cuánto desees la abundancia. Si tu biología está en modo supervivencia, todo lo que llega se filtra a través del miedo, y desde el miedo no hay espacio para la expansión. El cuerpo se contrae, la mandíbula se aprieta, el pecho se endurece, el sueño se fragmenta, el estómago se vuelve pesado. Son señales silenciosas de una resistencia profunda, no al dinero, sino a lo que el dinero representa en tu historia emocional, tal vez control, presión, rechazo, tal vez un recuerdo antiguo de escasez que aún late en tu piel. La abundancia no entra por la mente, entra por los poros, entra por un cuerpo que respira sin miedo, por una postura que ya no se encoge al imaginar prosperidad, por una piel que ha dejado de anticipar peligro cada vez que escucha la palabra dinero. Antes de visualizar, antes de pedir, antes de repetir cualquier frase, hay que regresar al cuerpo, sentir dónde hay tensión, observar qué parte se cierra y entonces respirar. Respirar hasta que el sistema baje la guardia, hasta que el cuerpo diga, ahora sí, estoy disponible. Porque la abundancia no se impone, se permite. Y se permite cuando el cuerpo deja de temer lo que un día, sin palabras, aprendió a rechazar. Hay veces en que el deseo más fuerte es también el más mal interpretado. Pedimos dinero, pedimos cifras, pedimos resultados, pero el universo, que no responde a nuestras palabras sino a nuestra vibración, percibe algo distinto,
Percibe que no estamos pidiendo dinero en sí, sino lo que creemos que el dinero va a darnos: libertad, seguridad, reconocimiento, amor. Y mientras no nos demos cuenta de esta proyección emocional, la abundancia seguirá pareciendo lejana, incluso cuando llegue. Esta revelación puede resultar incómoda, porque nos obliga a mirar de frente la raíz de nuestra petición. ¿Por qué quieres más dinero? ¿Para vivir mejor o para sentir que vales más? ¿Para expandirte o para compensar un vacío que no ha sido abrazado? Cuando confundimos abundancia con validación, creamos una relación tóxica con el dinero. Lo convertimos en juez, en salvador, en protector. Pero el dinero no tiene esa tarea. El dinero es energía, es flujo, es una consecuencia natural de la coherencia interna. No puedes sanar una herida que tú no estás dispuesto a mirar. Preguntarse qué representa el dinero en tu vida es más importante que saber cuánto deseas, porque si lo que anhelas es paz y sigues asociando riqueza con presión, nunca te permitirá recibir. Si lo que buscas es amor y sigues creyendo que ser próspero te hará menos aceptado por los tuyos, seguirás rechazando la abundancia sin darte cuenta. El universo no responde a lo que dices querer, responde a lo que estás disponible para sostener emocionalmente. Y esa disponibilidad solo llega cuando dejas de pedir para llenar un vacío y comienzas a vibrar desde la plenitud de quien ya se sabe digno, incluso antes de recibir. Porque la verdadera abundancia no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la certeza silenciosa de que no necesitas demostrar nada para merecerlo todo. Pedir no es rogar, no es insistir desde la angustia, ni repetir frases como si fueran conjuros. Pedir bien es un arte, y como todo arte sutil, nace del equilibrio entre intención clara y vibración elevada. No se trata de decir «quiero abundancia», sino de convertirte en una frecuencia que la convoca sin necesidad de palabras. Joe Vitale, a través de su trabajo con el Ho'oponopono, recuerda que antes de pedir hay que limpiar. Limpiar las creencias, las memorias, los resentimientos, porque un campo sucio confunde la señal. Es como querer ver el cielo a través de un cristal empañado. Lo que ves no es el reflejo real, es la distorsión de lo no resuelto. Por eso, pedir bien implica honestidad, implica decirte, estoy dispuesto a recibir con gratitud y sin miedo. Y repetirlo no como una fórmula, sino como una decisión vibracional que atraviesa todo tu cuerpo. Es sentir la frase, no solo pensarla. Es permitir que cada célula escuche esa disposición y comience a actuar desde ella. Y aquí aparece un elemento olvidado, la alegría. No la euforia, no el entusiasmo forzado. La alegría serena de quien se siente acompañado por la vida. Esa emoción ligera, cálida, que aparece cuando estás en paz contigo y con el proceso. Esa emoción, dicen los sabios, es uno de los signos más claros de que estás en coherencia con la recepción. El universo es como una sinfonía. Si no estás afinado internamente, no puedes escuchar su música. Por eso cuando pidas, hazlo desde ese lugar donde tu mente no está exigiendo, sino agradeciendo por adelantado. Donde tu corazón no está esperando, sino reconociendo.